Colombia no se hunde de un día para otro, se debilita poco a poco. Se debilita cuando el capital deja de confiar, cuando las reglas dejan de ser claras y cuando el gobierno empieza a tratar al ahorro privado y a los inversores como si fuera un cajero automático. Ese es el problema de fondo con Gustavo Petro. No solo es un debate ideológico, no es solo una discusión de izquierda o derecha, es algo mucho más serio. Su modelo está enviando una señal peligrosísima. En Colombia, invertir es más incierto, más costoso y más arriesgado que nunca. Y cuando un país manda la señal de que los inversores que toman riesgo van a ser o expoliados o tratados de la peor manera, está mandando la señal de que el dinero se vaya. El dinero se frena. Atención. Quédate hasta el final porque aquí la pregunta no es solo si Colombia crece un poco más o un poco menos. Esa es una cuestión menor. La cuestión real es otra. ¿Qué pasa cuando un gobierno ahuyenta la inversión justo cuando necesita más capital, más empleo y más confianza? Y cuando unes ahorro privado, déficit, inflación e incertidumbre regulatoria, lo que aparece no es un accidente, es un patrón. Es el patrón de una mala política económica. El primer golpe serio al clima de inversión en Colombia ha sido el plan del gobierno para trasladar 25 billones de pesos, unos 6.750 millones de dólares, desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. Eso es la expropiación del ahorro de los ciudadanos y junto con eso la propuesta de limitar la inversión internacional de esos recursos con un impacto potencial de hasta 30.000 millones de dólares en repatriaciones. Fíjate bien en lo que significa esto. Cuando un gobierno hace algo así, el mensaje que manda es muy claro. Si necesita caja, el ahorro privado hace algo así. El mensaje es brutal. Es que cuando quiera caja, lo que va a hacer es robarle a los ciudadanos. El ahorro privado deja de estar protegido y empieza a verse como disponible para las veleidades del sector público. Y eso, en cualquier economía seria, es dinamita para la confianza. Aquí está el verdadero problema. No es solo la medida puntual que es devastadora, es el precedente. Porque cuando un gobierno toca el ahorro previsional de los ciudadanos, restringe la libertad de inversión y lo hace además en medio de unas gigantescas necesidades fiscales con un déficit fiscal descontrolado, lo que transmite no es tranquilidad, no transmite seriedad, no transmite orden, transmite exactamente lo contrario, transmite que en Colombia las reglas pueden cambiar según le convenga al poder y cuando le convenga al poder. Y cuando el mercado percibe eso, se retrae, así de simple. Pero los primeros, los ahorradores colombianos. Los números son muy claros. Forbes Colombia, con base en el informe más reciente de balanza de pagos del Banco de la República, reporta que la inversión extranjera directa cayó un 16,2% en 2025 hasta 11.450 millones de dólares, acumulando 3 años seguidos de caídas. Y esto es importantísimo, porque lo que debería estar ocurriendo en Colombia es lo contrario, con el potencial económico que tiene. Ya no estamos hablando de una oscilación menor, estamos hablando de un trimestre desastroso, estamos hablando de 3 años muy malos y estamos hablando de mucho menos capital productivo entrando al país justo cuando más falta le hace y cuando se debería estar poniendo en valor el gigantesco potencial de la economía de Colombia. Cuando la inversión extranjera cae un año, puedes discutir si es la coyuntura, puedes buscar excusas, qué es lo que hicieron, puedes decir que es temporal, pero cuando cae 3 años consecutivos ya no estás viendo ruido. Esto no es cualquier cosa, esto no es una pérdida pequeña de confianza o una cuestión coyuntural global, esto es una pérdida sostenida de atractivo y es exactamente lo que hoy representa el modelo de Petro para el capital. Más incertidumbre, más discrecionalidad, menos confianza en el largo plazo y la percepción de que el Estado utiliza a las empresas, a los ahorradores y a las familias como cajeros automáticos. Te dicen que es la transformación. La realidad es que es el deterioro del atractivo del país.
Y aquí hay un dato muy importante. El informe del cuarto trimestre de 2025 del Banco de la República muestra una posición de inversión internacional neta negativa de 200.400 millones de dólares. Esto no significa por sí mismo una crisis inmediata, claro, pero sí refleja una economía que sigue mostrando que no puede funcionar sin capital externo, pero que se vuelve cada vez más vulnerable cuando la confianza se deteriora. O sea, encima de necesitar una enorme cantidad de capital, está creando las condiciones para expulsarlo. No se puede hacer peor. El gobierno se agarra a una cifra de crecimiento del 2,6%. ¿Es verdad? Que creció un 2,6%. El problema es el detalle. Un crecimiento que viene fundamentalmente de mayor gasto público. El gobierno vende este dato como si fuera una gran validación de su modelo. Pero cuidado, mirar solo no es nada más que ver propaganda. El propio dato muestra que el impulso vino sobre todo de elementos como la administración pública y el transporte. Es más claro todavía, la economía se ha desacelerado en el cierre de 2025 por la caída de la inversión. Y la inversión es lo que crea crecimiento a futuro. Es decir, puedes enseñar un dato positivo, esto ya lo estamos viendo en España, etcétera, pero si la inversión no acompaña, ese crecimiento es mucho más débil, mucho más frágil y mucho menos sostenible. Aquí aparece una trampa clásica del populismo económico. Petro decretó para 2026 un aumento del salario mínimo del 22,7%. Igual que la señora Sheinbaum. La utilización del salario mínimo es muy típica del populismo. ¿Por qué? Porque desplaza más economía hacia la economía sumergida y le permite maquillar los datos cuando en realidad el salario mínimo le afecta a un porcentaje muy pequeño de la población. La realidad, por otro lado, es mucho peor. Ellos lo venden como defensa del trabajador, pero la cuestión no es que están ayudando al trabajador, lo contrario, la cuestión es el costo. Lo que están haciendo por decreto, muy por encima de la inflación prevista y sin acuerdo con el sector productivo, es meter más presión sobre la nómina pública, mucha mayor economía sumergida y mucho mayor empeoramiento del sector productivo al hacer más débil el empleo en las pequeñas y medianas empresas. Otro de los elementos esenciales del fracaso del petrismo es que ese crecimiento y una moneda que no lo ha hecho mal con respecto al dólar no se refleja en menos inflación. La inflación anual está en el 5,49%, aumentando al 1,27% mensual, impulsada por el enorme aumento de gasto público, de déficit y de, por lo tanto, emisión monetaria. Esto es exactamente lo que pasa, que aunque tienes una alta entrada de monedas extranjeras y gracias al turismo, etcétera, y tienes una gran capacidad de mantener relativamente estable al peso, en realidad no estás generando ninguna mejora del poder adquisitivo de la moneda. Te venden alivio por un lado y lo meten más presión inflacionaria por el otro. Es decir, que te dicen que te ayudan, pero luego te encarecen la vida. El truco de siempre del populismo. Como la inflación es cada vez más elevada, el Banco Central tiene menos margen para bajar tasas. Y si las tasas siguen altas, el crédito sigue caro. Esto es la espiral constante. ¿Qué es lo que hace ese aumento brutal del gasto público? Generar mayor presión inflacionaria. Esa presión inflacionaria, a pesar de tener fuertes entradas de reservas, lo que hace es empeorar la situación para las familias, para las empresas. Y por si eso no bastara, pero hay algo increíble, que a mí en Colombia es que me parece increíble que esto se dé. Petro insiste en desmoronar uno de los pilares que más importantes son para la economía colombiana, la energía y los hidrocarburos. Según el informe de reservas y recursos de 2024, las reservas de Colombia probadas de petróleo han permanecido estancadas, creciendo ligeramente un 0,7%, pero es que las reservas probadas de gas han caído un 13% y esto es muy serio, porque el problema de Colombia es un problema de inversión, no es un problema de recursos o de reservas. Y cuando un inversor ve menos margen energético, más incertidumbre regulatoria y un gobierno hostil al sector productivo, lo que hace es lo normal, se va a otro sitio. Y por si alguien piensa que todo esto es por visiones demasiado agresivas, el Fondo Monetario Internacional, que es muy diplomático, dijo en su revisión más reciente que la inversión privada en Colombia
sigue muy débil por la incertidumbre sobre el rumbo de las políticas. También advirtió sobre un déficit más alto, deuda en aumento, spreads de la deuda soberana elevados y deterioro del marco fiscal en general. ¿Y qué dice Petro? Claro que si no le dejan subir los impuestos de manera masiva, pues efectivamente van a tener un problema fiscal. ¡Qué gracia! No se le había ocurrido administrar mejor. Es decir, incluso una institución tan delicada que mide muchísimo las palabras como es el Fondo Monetario Internacional, súper diplomática, te está diciendo lo mismo que te digo yo. Colombia se ha vuelto peor para invertir y si una economía se convierte más incierta para la inversión, se vuelve más pobre en el medio plazo. Petro no está construyendo una economía más fuerte, más confiable y más atractiva para invertir. Está debilitando todos los pilares del tejido productivo y justo lo que Colombia necesita para prosperar. Inversión, ahorro privado, reglas claras, energía y credibilidad fiscal. Todo eso lo está dinamitando y cuando un gobierno castiga a todo el que crea riqueza y penaliza a todo el que atrae inversión, esas 5 cosas caen al mismo tiempo. El país no se está transformando, el país se encoge, te lo venden como cambio y la realidad es deterioro. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. La gran trampa del modelo de Petro es que promete proteger a la gente mientras debilita las condiciones que realmente generan prosperidad. Es decir, no es un modelo que proteja a los pobres, sino que crea pobres, aumentando la inflación, empeorando las cuentas públicas, sin inversión productiva que lleve a un crecimiento sólido, sin confianza y eliminando los elementos de seguridad jurídica para el ahorro privado. Sin reglas claras no hay empleo de calidad y sin credibilidad fiscal la factura siempre termina generando problemas de empobrecimiento. El coste oculto del modelo de Petro ya no es oculto, es empobrecimiento. Colombia ya ha empezado a pagarlo y que no te engañen, cuando un gobierno ahuyenta la inversión, la primera factura no es para los poderosos, la paga la clase media y la clase baja, el trabajador y el pequeño empresario. Que no te engañen.